Miedo de lo que hay en nuestro interior, miedo de lo que hay en el interior de los demás, miedo de lo que hay afuera. Jon Kassenbach, y una de sus tantas frases célebres de este escritor estadounidense nacido en 1950, describe así probablemente uno de sus sentimientos más importantes de esta pluma dedicada al thriller, al terror, a las novelas psicológicas, para describir la naturaleza humana. Esa naturaleza que muchas veces nos cuesta entender en su forma de actuar, de por qué toma ciertas determinaciones y de por qué esa naturaleza, por sobre todas las cosas, es tan violenta. Y quizás esta frase, si bien es un tanto escueta, nos pueda explicar de alguna manera lo inexplicable de la conducta de quien mató a María Ramona. Esta mujer que estaba embarazada, que estaba a punto de alumbrar y que fue asesinada de una forma terrible. Sus restos fueron encontrados en la punta de un cerro, desmembrado, quemado, y no fue hasta hace muy poco que se confirmó que le pertenecían. Hasta ese punto fue reducido lo biológico de su existencia. Hoy, en Escena del Crimen, vamos a contar en esta primera parte la desaparición de María Ramona. Va a tener dos secuencias, dos historias diferentes. La primera centrada en cómo es que a ella se la ve borrarse prácticamente de la vida cotidiana, de su familia, de sus seres queridos, de su entorno cercano. Y la segunda, el peor de los desenlaces. Acompáñenme en esta nueva historia de Escena del Crimen. Y vamos a comenzar, como ya es habitual, por los perfiles. Comencemos por el de María Ramona. María Ramona Cardoso, con 37 años, era una ciudadana paraguaya, domiciliada en Altos, departamento de Cordillera. Su profesión era la de funcionaria municipal. El sospechoso detenido, ya sujeto a un proceso, es Víctor Cantero Sánchez, de 43 años, de nacionalidad también paraguaya, domiciliado en Reducto, ciudad de San Lorenzo, departamento central, de profesión funcionario policial. Ahora vamos a la crónica de lo que ocurrió ese día, qué pasó la historia. A ver, la línea del tiempo, en realidad, porque como les decía al inicio, en esta primera parte de Escena del Crimen vamos a contar la desaparición de María Ramona. Ya en una segunda parte tocará lo que es lo último que se tiene en relación al caso. En el que pasó, en la historia de su desaparición, toca contar de que un 1 de julio de este año, claro, ella desaparece después de haberse al menos retirado de su casa con intenciones de ir a un control médico, repasando su estado de embarazo. Entonces, como estaba en esos últimos tiempos de gestación, en esas últimas semanas de gestación, tenía que hacerse sus controles correspondientes con su médico. Entonces fue para tal efecto. ¿Qué pasó después? Y ahí está el problema. Nada más se supo de Ramona. ¿Qué pasó? 1 de julio del año 2023. María Ramona Cardoso salió de su casa en el barrio Corazón de Jesús de la ciudad de Altos, avisando que iría al hospital. Transitaba el 7º mes de su embarazo y debía realizarse uno de los últimos controles prenatales, antes del ansiado momento de conocer al pequeño ser que crecía en su vientre. Ramona tenía 37 años, pero le caracterizaba la inocencia propia de un niño, que aún formaba su carácter. Aunque llevaba una vida lo más normal posible, tenía una leve discapacidad intelectual y motriz que inspiraba a los suyos a cuidarla con demasiado recelo. Nunca la dejaban salir sin saber para dónde iba, pero en la madrugada del 1 de julio, Ramona salió sin que nadie se diera cuenta.
Cuando ella salía de la casa, ella avisaba, o cuando ella iba a regresar, avisaba qué hora iba a salir. Nunca había, por ejemplo, una comunicación de irse nomás por irse y no volver. Era sábado, amaneció y transcurrió con normalidad, hasta que los parientes de Ramona se dieron cuenta que no estaba en la casa y la búsqueda comenzó. Su madre no sabía a quién pedir auxilio y los hermanos con los que vivía tampoco. Entonces acudieron a otra hermana que vivía en la ciudad de San Lorenzo, a quien María Ramona solía frecuentar. Pero de la mujer no había rastros. Sus familiares acudieron a las redes sociales para anunciar su desaparición y hacer los primeros pedidos de ayuda para encontrarla. Luego, denunciaron el hecho en la comisaría 31 de Reducto, en San Lorenzo, y la familia apuntó como sospechoso al padre del niño que María Ramona esperaba, sin saber todavía que se convertiría en el principal autor solo un par de días después. Y ahora comencemos con lo que se había tenido en un principio, allá por los primeros días de julio, comenzaba la alerta sobre la desaparición de María Ramona, su condición en sí especial desde todo punto de vista, por el estado de gravidez y otras cuestiones, hacía que la preocupación de su familia se acentúe con mucha severidad. Severidad en el sentido de que no podía estar sola y querían saber dónde puntualmente estaba María Ramona. Tal fue la situación, digo, que tiempo después aparece una fotografía que fue tomada, digamos, no en un primer momento con un carácter de sospecha por unas vendedoras de chipa en la zona de Cacupé, sino que en realidad era una foto enternecedora porque era una mujer embarazada acompañada de un hombre. Entonces lo que quizás pensaron estas mujeres es que, bueno, le estaban acompañando para ir a bendecir a ese niño o esa niña que iba a venir al mundo. La última foto de María Ramona, la última vez que se la vio con vida. La última foto. María Ramona no aparecía. Sus propios familiares empezaron a indagar en el lugar donde solía frecuentar y llegaron hasta una parada. Allí, una inesperada pista llegó a las manos de sus parientes. Una serie de fotografías tomadas por una chipera en el cruce de Pacaraí-San Bernardino llamó su atención. En las imágenes se la veía a Ramona, primero sentada en la parada de colectivos como esperando la llegada de alguien. Su presencia enterneció a una chipera, más aún al ver cómo le brillaron los ojos al ver que un hombre se acercaba a ella. La joven decidió capturar ese momento, sin saber que su foto en un futuro sería un elemento clave para resolver un estremecedor crimen. Yo digo a esa foto que es una foto de milagro, ¿verdad? Porque si nosotros no tuviéramos esa fotografía, no íbamos a ver con quién con quién ella estuvo a esa hora ni con quién se fue. Esa fotografía fue algo casual, porque no era la primera vez que ellos se encontraron en ese lugar. Ya se había encontrado en otras ocasiones. Pero esta vez le fue tan tierno a ella verle con la panza, porque la panza ya era muy conocida, ya se pronunciaba mucho la barriga de ella, ya estaba grande. Entonces le fue tan tierno porque hay una fotografía donde ella está sentada sola, donde mi prima le toma esa fotografía y ella está con su celular, tiene hacia el lado de la pierna izquierda, porque la mano izquierda es la que Maya utiliza, ¿verdad? Y ella estaba todo el tiempo tecleando su celular. Entonces se le veía ella contenta y feliz. Y entonces ellas dijeron, seguramente le está esperando al papá de su bebé, por eso ella está muy emocionada. La imagen fue capturada exactamente a las 8:10
de la mañana del 1 de julio. En ella se puede observar a María Ramona emprender un camino con destino hacia Cacupé con un hombre cuyo rostro era conocido para la familia. Ese era Víctor Cantero Sánchez. Pasó un poquito, como una media hora pasó, y viene el tipo, se baja del bus y se va junto a ella y le da un beso en su frente le da un beso y le abraza. Y ella feliz, se le notaba alegre, se sonreía y le pasa una carpeta y él mete eso en la mochila, esa carpeta. Ellos cruzan la avenida Guillermo Neumann para irse hacia detrás de la caminera. Hay una parada de colectivo y cuando ellos cruzan, él le abraza como una pareja normal y pasan, ¿verdad? Y ahí le toma otra, mira, este es el papá de su bebé. Y a ella se le notaba feliz, contenta, porque la emoción, a ella pocas veces vos le ves lo triste. Ella es una persona muy emotiva que cuando está feliz, ella se ríe y te abraza así, ¿verdad? Entonces, esa era la emoción que ella demostraba cuando le vio a Víctor. Así mismo, le brillaban los ojos porque ella le amaba tanto a ese psicópata. Y a propósito de esas fotografías que hacemos referencia, que ya la habrán visto con alguna suficiencia, es importante recordar porque fue esta la foto que probablemente determinante es la palabra que se ajusta con suficiencia a su categoría, a su clasificación, porque si no hubiese estado esa vendedora de chipa en este sitio, en este mismo sitio, que es en el desvío de la ciudad, ahí en Pacaraí, no se hubiese sabido de la zona en cuestión a buscar con posterioridad, porque recuerden ustedes que de aquí también sale el potencial sospechoso. ¿A qué me refiero? Veamos la foto con detenimiento en este trabajo de pericia, por decirlo así, de nuestros postproductores. Al hacer zoom en nuestra fotografía nos ubicamos primeramente en el sitio en cuestión, en el kilómetro donde sucede todo. Van a ver ustedes que efectivamente hablamos de un puesto de venta de chipas por los taburetes con los canastos y esta chipera que, como decía yo, quizás observó esto con cierta ternura. Ella no sabía o quizás la intención que había detrás o qué iba a pasar con posterioridad, sino que notó en algún momento que esta mujer estaba embarazada y iba acompañada de su pareja. Entonces imaginó, bueno, estos van a Cacupé y van peregrinando, van pidiendo por la salud del niño. Entonces saca esa fotografía y la documenta. Ahí lo ven a Víctor y a María Ramona. Ella almacena esa foto, se queda con esa fotografía. Y qué importante resulta ser esta fotografía con posterioridad, porque una vez que desaparece Ramona desaparece el radio de comunicación de su familia y se reporta como desaparecida, se dan las características y esta mujer notifica que vio a una persona con esas de similares características y entrega esta fotografía. Y para que se sepa bien justamente el promedio de horario y también la fecha, ella, por la configuración en que su cámara del teléfono toma la fotografía, van a ver ustedes ahí, 1 de julio del año en curso, 2023, 8:10 de la mañana. Y ahí, bueno, el número genérico que le genera de por sí el sistema a la fotografía dentro, digamos, de su galería de fotos. Este documento fue gravitante para la investigación con posterioridad y la detención en carácter preventivo en ese momento de Víctor. Pero no me voy a adelantar mucho
porque después de esta primera pausa que vamos a hacer en Escena del Crimen, vamos a ir adelantándonos justamente con respecto a quién es Víctor dentro de toda esta historia. La primera parte de la muerte en el Cristo Rey. Pausa y ya volvemos. Retornamos con la historia de María Ramona y la que decidimos llamar muerte en Cristo Rey, porque ahí es donde se encuentran los restos de María Ramona. En esta primera parte, en Escena del Crimen, vamos a contar la desaparición. Ya posteriormente, en otro episodio, contaremos el desenlace desafortunado que tuvo este trágico crimen reciente, hecho reciente que ocurre en nuestro país. María Ramona, una mujer joven que estaba esperando a su hijo, a su primer hijo, iba en el primer día de julio a hacerse un control médico y desapareció, repentinamente desapareció. Y si no fuese por una fotografía que había tomado una mujer vendedora de chipas en la zona de Cordillera, la policía y el Ministerio Público no iban a tener detalle alguno de qué pasó con ella. Imagínense de cuántos casos existen de zonas así, de extensiones muy grandes, donde las personas desaparecen sin dejar muchos rastros, ya sean porque no hay cámaras de seguridad o no hay testigos. Reitero esto, si no fuese por esa foto, quizás la historia iba a ser diferente a esta altura. Iba a tardar más en conseguir algún tipo de sospecha. Este no es el caso, porque Víctor Cantero formaba ya parte de la sospecha número 1 de los investigadores en ese momento. Víctor es un funcionario policial. En un primer momento se había dicho que era un policía de carrera, pero no, es un funcionario administrativo policial que comenzó su carrera como funcionario dentro del Departamento de Identificaciones, como fotógrafo. De esos que habitualmente a usted le saca la foto para hacerse el pasaporte, la cédula de identidad en los boxes cuando uno va y hace ese tipo de trámites. Ya posteriormente, bueno, fue a ocupar otros cargos. Ese era Víctor y ese era el hombre que aparecía al lado de ella en esa fotografía tomada el 1 de julio en la mañana. ¿Qué más se sabía de él? ¿Qué más había detrás de toda esta situación y por qué él pasó a ser el sospechoso número 1? ¿Era solo la foto o había algo más? Este es Víctor Cantero y los primeros datos sobre él. Sospechoso del orden. Víctor Cantero Sánchez, fotógrafo informático de la Policía Nacional, era el principal sospechoso de la desaparición de Ramona Cardoso. Él tenía 43 años y vivía en concubinato con una mujer también de nombre Ramona, pero la relación que llevaba con la desaparecida era clandestina. Ella nunca me explicó si fue por redes sociales o a través de alguna amistad que le conoció a Víctor. Ya después que pasó mucho tiempo, 1 o 2 años, ella me empezó a hablar de Víctor y yo siempre le decía que el día que ella tenga novio, que le tiene que llegar en casa, tenemos que nosotros conocerle, mamá y eso. Y me decía que sí, que venía, que después de un tiempo desapareció, pero que ellos siempre se veían a escondidas, cosa que ella no me contaba a mí, porque otra cosa sí me contaba. Por ejemplo, yo le decía así, ¿por qué no tiene otro novio? ¿Por qué no festeja con otro? Y me decía que no, que la única persona a quien él ama y le quiere era Víctor, que no había la otra forma. Pero él le decía, ¿pero por qué? Le decía, porque él es el único que a mí me comprende, me trata bien y como yo quiero, me decía. Por lo visto que le trataba como, o sea, que él disimulaba, trataba bien, le llenaba las cosas, le metía en la cabeza las ideas que ella quería escuchar, ¿verdad? Ella se peleaba conmigo, se peleaba con mi tía, con mi prima, con todo el mundo se peleaba porque ella le defendía a muerte a él. Era tanto el amor que ella sentía que le llevó hasta su muerte.
La relación entre María Ramona y Víctor empezó en el año 2016, casi al mismo tiempo en el que empezó a involucrarse con una compañera de trabajo. Sus esporádicos encuentros y constantes promesas de Víctor de llevarla al altar convencieron a María Ramona de esperar a que resuelva sus problemas con quien él decía era su expareja, pero el tiempo de vivir juntos nunca llegó. Si tenía una intención real o si no tenía una intención real, hubiera cortado desde raíz, hubiera cortado temprano, sin darle pie ni cabeza para seguir la relación ni para seguir dándole ilusión a ella. ¿O crees que él le quería también en algún momento a ella? Y yo creo que sí, también digo que sentía un tipo de cariño, porque para vos seguir tanto tiempo con una persona es porque vas a sentir un poco de cariño, y también que tuvieran intimidad, y eso es por algo. Ella quedó embarazada y el padre del niño era Víctor. Sin embargo, en un momento dado, decidió llevar sola la responsabilidad de criar a su hijo, al enterarse que la relación entre Víctor y Ramona Ortellado continuaba. Él desapareció. Los familiares le buscaron a él en el año 2021. Entonces, en ese lapso es lo que ellos no llegaron a comunicarse más, y por los chats que yo tengo, pero todavía eso no le di a ningún canal, se hacía pasar por su hermano. Pero por la forma que escribe no era su hermano, era él que se hacía pasar que estaba enfermo, que no podía hablar y que tenía que viajar. Y después, pasando unos meses, ahí sí él ya le escribía, le decía: mi amor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pero yo creo que por la forma como escribe no era él que desapareció. En toda esta historia tienen que saber que existen aristas también un tanto controvertidos, porque estas aristas controvertidas en realidad, me hago la corrección, tienen que ver con la vida íntima de nuestro sospechoso en cuestión, de Víctor, y pasa por su relacionamiento con otras personas. María Ramona no era la única mujer en su vida. Existía otra, y al parecer esa otra persona, esa otra mujer, que también, casualidad, se llama Ramona, de apellido Ortellado, al parecer era la oficial, la mujer oficial de su concubina. Esta mujer, cuando algunos medios de comunicación escritos, principalmente en esos primeros días que él cayó como sospechoso debido a esta fotografía que se publica, le defendió en esta frase muy trillada, capa y espada, como si nunca antes lo hubiese hecho, porque decía que él no tenía absolutamente nada que ver con la muerte de María Ramona. Como les decía, varios medios accedieron a conversar con ella y quedó ese testimonio de Ramona Ortellado, que a estas alturas ya se llama también a silencio debido al desenlace que tuvo María Ramona, la otra mujer de Víctor. Defendió a su concubino. La denuncia hecha por Blanca Cardoso derivó inmediatamente en la detención de Víctor Sánchez Cantero. Desde un principio, los familiares de María Ramona aseguraron ante las autoridades que él era el padre del niño que ella esperaba. Y el caso pasó a manos del fiscal Gedeón Escobar. El representante fiscal, ante la sospecha y la desaparición de la mujer, decidió procesar a Víctor inicialmente por abuso sexual en personas indefensas. Con el paso de los días, su situación se complicaba cada vez más. María Ramona no aparecía y él sostenía la versión de que la llevó hasta la casa de un hombre de nombre Isidoro González. En medio de toda la situación judicial que empezaba a enfrentar, su concubina Ramona Ortellado apareció en escena.
Ella también era funcionaria policial, una agente de la comisaría 31 de la zona de Reducto en San Lorenzo, la misma zona donde ambos vivían. Porque yo acá no le dejo salir. Si se va en la ciclovía, yo me voy con él. Y ese día que él estaba con la chica y que se le ve en el circuito cerrado, vos no estabas con él. Claro que no. Nosotros tenemos un negocio donde trabajamos hasta las 12:30 de la madrugada, hasta que se cierre las agencias. Entonces, yo me quedé dormida, me desperté a las 7, le escribí a mi cuñada y le dije, Rito se fue en su casa. Me dije, a las 7 de la mañana. Y más o menos, seguramente salió de casa a las 6:30. Porque yo me levanté a las 7 y ya no le encontré. No, y le creo porque yo le creo cuando él miente y cuando él dice la verdad. Y yo no sé en qué momento él se fue, porque esa vez yo misma le dije para que se vaya a casa de su mamá. Esa vez, pues, yo casi hace años que no le dejo salir solo, a ningún lado. Y ese es mi vecino, le puede corroborar. Nosotros somos compañeros de trabajo, hace 7 años que estamos juntos. Desde junio de 2016 estoy con él, porque a mí principalmente me interesa que se aclare todo. Porque esa chica es una mentirosa, esa Ramona. Y que vuelva esa chica. Si está por ahí, si estás viendo, que dé la cara. Eso necesitamos, porque hay 2 familias, todas las familias estamos preocupadas. Ramón Ortellado no dudó en defender a su concubino. Y si se iba el viernes, no iba a pasar eso. Y si yo me iba con él, no iba a pasar tampoco. También lo que me es raro, que diciendo 7 meses ya de embarazo, ¿por qué sabiendo dónde es la unidad de mi marido? ¿Por qué no se presentó a nuestro jefe? Y le dice, mira, esto está pasando, tu funcionario o tu personal le embarazó a mi hermana, pues si su mamá sabe que era de Virgo, sí, porque su hermana dice que siempre le decía que era de Virgo. Según ella, llevaban una relación de pareja donde rara vez pasaban separados uno del otro. Aunque no pudo negar que el hombre que aparecía en la foto el día de la desaparición de María Ramona era Víctor. Él. Y le dije yo por qué le abrazaba. Y me dijo que ella estaba llorando por lo que salió de su casa y que ya no quiere volver más. ¿Y dónde le llevaste? Le dije. Y le llevé a entregar a mi amigo. Y él me dijo que se llamaba tal Juliana, pero no era así, me dijo. Él me dijo que era Miranda su apellido, pero era González, se dijo, ¿verdad? Y después, ¿qué pasó? Le dije, después yo me fui en casa de mamá. ¿A qué hora llegaste? Y a eso las 11 por ahí. Y puede corroborar con los mensajes que yo envié a mi cuñada, porque yo le escribí a mi cuñada a las 10 de la mañana. Le dije, avísame cuando veo que llega leche. Y ella nos vio temprano y me avisó a las 11:50. Me dijo, sí, acá ya está. Es totalmente mentira. Yo le puedo asegurar y le voy a decir, en 2016 yo le conocí a mi pareja. Yo le conocí a mi pareja en 2016. Él vino a vivir conmigo en junio de 2016. Él me dijo que no es cierto, que él es inocente, y yo le creo. Y por eso quiero que se investigue bien, se investigue toda la familia de ellos. ¿Por qué esperaron tanto tiempo? ¿Por qué no le denunció cuando ella, siendo que ella es especial, porque no le denunció antes y para hacer prestación alimentaria acá durante 7 meses? Antes de 7 meses, ¿por qué ahora, 7 meses después, salió esto? Porque raro es la foto que le sacaron. Yo voy a pedir ADN mío, y ahí yo le creo. La reacción de la pareja de Víctor llamó la atención de los familiares de María Ramona, tanto
que empezaron a sospechar que ella también podía tener implicancias en la desaparición de la alteña. Alguien que se mostró siempre escéptica a prácticamente toda esta situación fue Blanca, la hermana de María Ramona. Blanca desde un primer momento era la que ejercía el rol de mediática para la familia, digamos, de María Ramona, en la que estaba preocupada por su desaparición. Y tras la publicación de esa fotografía que hacemos referencia, comenzó su sospecha principal sobre Víctor. Y había un constante flujo de mensajes de texto que provenían del teléfono de María Ramona. Y cuando dije escéptica me refería a eso a propósito, porque no creía en esos textos que llegaban de ese teléfono celular. Tal fue el punto de que en varias conversaciones que mantuvo con María Ramona, ¿verdad?, con la que estaba del otro lado, o para ella, él que estaba del otro lado, le encaró y le dijo que no creía en lo absoluto en lo que le estaba enviando, en lo que decía esos textos. Blanca insistía constantemente en que Víctor tenía toda la responsabilidad de la desaparición de su hermana. Lista falsa. Blanca Cardoso no tenía dudas. Para ella, la desaparición de María Ramona tenía un solo responsable. Pese a eso, no perdía la esperanza de encontrarla con vida. Una serie de pistas falsas empezaron a nacer en torno a su desaparición. Ellas comenzaron con un mensaje de texto vía WhatsApp, que respondían desde el número que pertenecía a su hermana. Pero algo le decía a ella que no eran escritos por María Ramona. Yo supe que la desaparición de ella el domingo a la tarde. Me dice mi hermana, la menor, Ramona salió el sábado temprano y no está viniendo. Y mamá ya le escribió y mamá no le llama porque no tiene celular, me dijo, pero le escribieron las primas. Bianca le escribió también Matu, me dijo, ¿verdad? Entonces yo enseguida le escribo y le pregunto, hola Ramona, ¿dónde estás? Mamá está muy preocupada por vos, ¿dónde te fuiste? ¿Por qué no está respondiendo? Y enseguida me responde, me dice, estoy en Pirayu, en la casa de mi novio. Y le sigo el mensaje, le pregunto qué está haciendo ahí, dónde está, y le llamo. Y sobre la llamada me escribe, le hago videollamada y sobre la videollamada me escribe. Entonces ahí yo dije, no, esta no es Ramona. Entonces le digo, necesito que me envíes un audio. Y no me envía, me dice, estoy muy mal y estoy llorando, estoy desconsolada, me dice, ¿verdad? Y entonces ahí yo ya supe que no era ella y directamente le dije, yo sé quién sos y qué le tenés a mi hermana, yo sé que vos sos policía, le conozco a tu señora y si le tocas un pelo a mi hermana vas a ver lo que te pasa porque vos no me conoces a mí. A partir de ahí sus dudas empezaron a reforzarse. Para Blanca fue el primer momento de desesperación. No sabía si irme, por ejemplo, en la comisaría de Alto o irme en la comisaría de Reducto, que es cerca de mi casa. Y le digo ya a mi esposo, ¿qué es lo que voy a hacer? Me dijo, y bueno, y anda, me dijo, anda a hacer ya porque no sabemos si es que le secuestró o no le mató, me dijo, ¿verdad? Entonces yo me desesperé más, le llamo al 911, vinieron en casa los policías y me dijo, señora, si podés irte a la comisaría, vamos a hacer tu denuncia. Habría pasado una hora del último mensaje y nuevamente cayó otro. Y esto la dejó estremecida. Me escriben de un número, me dice, yo soy el novio de Ramona y Ramona está conmigo y vamos a tener nuestro bebé y que desde cero yo me hago responsable. Yo no le respondo a ese número y me voy a la comisaría. Me voy a hacer mi denuncia y ahí yo netamente ya le culpo a Víctor Cantero. Le culpo a él porque a mí me cuadra una cosa que eso fue el domingo 2. El 27 de junio
Mi mamá vino a hacerse una residencia en la comisaría 31 y la atendió Víctor y estaba su señora también a su lado. Y Víctor le conoce a mi mamá. Mi hermana, la menor, le saca una foto a mi hermana y le envía y le dice que Víctor está trabajando ahí, porque Víctor todo el tiempo le decía a mi hermana que él estaba enfermo. Entonces mi hermana no cree eso y yo creo que a ella se empezaron a mensajear que mi hermana le habrá reclamado eso, le habrá dicho, y mi hermana hace un posteo en su estado de WhatsApp y una de las amigas le pregunta: ¿qué te pasa, Ramonita?, le dice, y me peleé con el papá de mi hijo y yo voy a afrontar sola a mi bebé porque él no se quiere hacer cargo, ya le dijo. El domingo terminó y el lunes, nuevamente, la situación se tornó extraña. Y a las 6:40, el tipo trae el número, me escribe y me dice: nosotros estamos en el hospital materno. Y le digo yo: ¿quién sos? ¿Quiénes están ahí? Decime en qué hospital para ir a verle a mi hermana. Y no me responde. Después, a eso de las 9, mi hermana me dice, me escribe su número y me dice: yo me voy a ir con mi novio en Formosa y no te metas más en mi vida. O sea que todos esos mensajes era de Víctor, ya no era de mi hermana, porque mi hermana ya estaba muerta. Él no pensó de que yo le conocía tanto a mi hermana y sabía tanto la relación de ellos y cómo él iba a actuar, y tanto yo conocía cómo mi hermana escribía, cómo era la comunicación con nosotros. Por eso a mí él no me engañó desde un comienzo. Desde un comienzo yo supe que él era el único responsable de la desaparición de mi hermana. La policía, en su afán de descubrir el misterio de la desaparición de María Ramona, buscaba esta alternativa de tumbar las sospechas que tenía Blanca. Claro, intentaban validar, de alguna u otra manera sentían de que tenía razón, de que probablemente alguien esté utilizando el celular de María Ramona. No podrían descartar que tal cosa ocurriera. O sea, todas las opciones eran válidas, tanto que Ramona haya desaparecido por voluntad propia o la fotografía en cuestión tenga el peor desenlace. De hecho, que ya la detención preventiva de Víctor era una señal de que esa teoría era una de las más fuertes. Entonces ahí surge un dato muy interesante para la policía, que es una tarjeta de viajes. La tarjeta que todos tenemos como para viajar en el transporte público de una compañía en particular. Se acceden a los datos y también al código asignado que tenía María Ramona de esa tarjeta. Eso genera una ruta geosatelital y a esa ruta, y disculpen la redundancia, accede la policía. De esa manera también encuentran un patrón llamativo. ¿Cuál fue ese patrón y por qué llamó la atención? Fíjense. Tarjeta en movimiento. Los mensajes desde el celular de María Ramona Cardoso no fueron la única pista falsa que llegó a la familia de la desaparecida. Otra situación le hizo mantener viva la esperanza de que estuviera con vida. Pedirle que vuelva a casa y ver en algunos meses más nacer al niño que tenía en el vientre. Hay que tener en cuenta de que durante esta investigación saltó muchas informaciones. Saltó la tarjeta que se usa en los colectivos de esta víctima, saltó el aparato telefónico y diferentes partes de Central. Todos estos datos fueron seguidos con la esperanza de encontrarle viva, con la hipótesis también de que había una tercera persona, siempre sin perder de vista a nuestro principal sospechoso, que es Víctor Cantero. Esa pista era el movimiento de la tarjeta que pertenecía a Ramona. Encendió la luz de esperanza, pero se apagó demasiado pronto.
Los policías trazaron trayectorias y destinos que no pudieron vincular a la desaparición de María Ramona, hasta que tuvieron que descartar la posibilidad de que fuera ella la que se trasladaba de un punto a otro. Una tercera persona lo encontró y probó y encontró que tenía saldo y lo usó. O sea que esa es la hipótesis al que llamo, porque todas estas personas que aparecen en la escena fue descartado en base a informaciones, en base a evidencias recolectadas. No se pudo conectar nunca con el hecho que estábamos investigando. Estaba lo cargado aparentemente, estaba lo cargado con saldo y eso usó hasta que termine. Esa tarjeta habrá tirado a algún lado, inclusive ella tenía su tarjeta de Banco Continental que utilizaba, ¿verdad? Esa tarjeta más, pues, al tirar cualquiera puede agarrar, y era también una forma que para nosotros no querían distraer, pero tampoco nos distrajo tanto porque yo siempre me centré en esa zona. ¿Por qué siempre me centré en esa zona? Porque es la zona donde él tiene sus familiares, entre Caacupé, entre Piribebuy, y las tarjetas que se utilizaban, por ejemplo, se utilizó hacia Tres Bocas, se fue hacia Guaramara. Inclusive yo tuve gente que me llamaron y me dijeron que le vieron en el colectivo a ella camino hacia Villeta. El intenso trabajo de los efectivos del Departamento de Homicidios de Investigación de Delitos continuó, pero los días transcurrían con cada vez menos esperanza. La familia de María Ramona se aferraba a su recuerdo y de alguna forma la última fotografía de ella daba la única esperanza de conseguir justicia, porque la clara sospecha era que Víctor era el responsable. Vamos a hacer la última pausa en Escena del Crimen. Al volver, el desenlace de esta primera parte de la muerte en el Cristo Rey, el caso de María Ramona. Pausa y ya volvemos. Vamos a hacer ahora un compendio de lo que hasta ahora vieron. María Ramona, el 1 de julio, desaparece de la vida prácticamente de su familia sin dejar algún tipo de rastro más que voy a ir al médico a consultar. Ella estaba embarazada, estaba a pocas semanas de dar a luz y no se supo más nada de ella hasta que afortunadamente una vendedora de chipas en la ciudad de Cordillera le saca una foto. Ella iba caminando y al lado suyo un hombre que tenía la mano puesta en el hombro de María Ramona. Ese hombre era Víctor. Víctor era la pareja de María Ramona, que también tenía a su vez una pareja, una mujer que, según al menos lo que se sabe, es la pareja oficial de Víctor. Esta mujer que lo defendió en todo momento, cuando se supo que él era el sospechoso principal debido a esa fotografía, al no aparecer Ramona y ser él el último que tuvo contacto con ella, pasó a ser un detenido en carácter preventivo en este caso. Ya posteriormente, en el avance de las investigaciones, la que siempre saltó a sospechar sobre la inocencia de Víctor fue Blanca, la hermana de María Ramona, quien inclusive en el momento de cruzar textos con su hermana, que supuestamente se comunicaba por mensajes con ella, le dijo: no te creo, yo sé quién sos. La policía incesantemente buscaba a María Ramona, inclusive llegó a detectar su tarjeta de bus, su pase de bus, y llamó mucho la atención la cantidad de viajes que hacía por ya sea el departamento central y otros puntos próximos al departamento, ya fuera, claro. Esto llevaba cada vez a acercar más la investigación hacia Víctor y una extraña desaparición que tendía, mejor dicho, a confirmar el peor de los desenlaces: la muerte de María Ramona. De esto se va a tratar el próximo capítulo de Escena del Crimen. Y aquí
va un adelanto. Nos reencontramos en el próximo capítulo. Hasta este momento, al menos oficialmente, no pudo confirmarse la identidad de la persona que fue asesinada e incinerada. El macabro hallazgo de restos óseos descuartizados y quemados en el Cerro Cristo Rey de Caacupé, departamento de Cordillera, apuntan a que se trataría de María Ramona Cardoso, de 37 años, quien estaba desaparecida desde el pasado 1 de julio. Y hablemos ahora del proceso investigativo sobre la posible muerte de esta mujer. María Ramona, la embarazada que estaba desaparecida desde el pasado 1 de julio. El taxista fue el clave fundamental acá, porque a través de un circuito cerrado que yo le entregué a la gente de investigación, yo no sé por qué ese señor sí me está viendo, porque desde el principio no me llamó y no me dijo que él le llevó a ellos hasta donde empieza el cerro para subirse. El taxista colaboró, dijo, sí, efectivamente trasladó a personas con estas características. Que lo trasladó hasta la entrada de lo que sería el Cerro Cristo Rey. La forma que ella pisa, ella tiene el pie plano y también tuvo una fractura en el tobillo derecho y toda la característica que ella es baja. La edad más o menos que la doctora, la antropóloga, nos pudo decir, y evidentemente es mi hermana. No se encontró la parte de la cabeza, la parte de las manos, y no se sabe tampoco nada del bebé, si el tipo le quemó con el bebé así. No es una autopsia como tal, tomando en cuenta de que el material que contamos se trata solamente de los miembros inferiores, de ambas piernas, con la parte pélvica, parcialmente destruido, también eso, la parte de tejido blando en esa zona. No hay útero, no hay restos que no sean de este cuerpo, es decir, no podemos hablar tampoco de un embarazo. No tenemos cráneo, por lo tanto no tenemos dentadura, no tenemos miembros superiores, por lo tanto tampoco hay posibilidad de hacer huellas dactilares, no hay parrilla costal, es decir, costillas tampoco. Es decir, con lo que tenemos, que es absolutamente limitado, nosotros no podemos dar identidad de momento. ¿Usted cree, doctor, que no es la primera vez que él comete un crimen de esta naturaleza? Le hago una pregunta a todos los presentes. ¿Ustedes podrían matar a una persona, hacer todo el circuito, toda la circunstancia, toda la coyuntura que el individuo hizo? Es imposible, ninguno de nosotros tenía en condiciones. Si ya lo he hecho otra vez, o por lo menos, no hay manera de poder pensarlo, tiene que haberlo hecho alguna vez, si no, no puede tener tanta frialdad, tanta sabiduría, tanta sapiencia en llevar a cabo este hecho deleznable.